fucking white male! Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy nos toca hablar desgraciadamente del coronavirus, porque sería un poco raro que estuviese aquí en casa en cuarentena y no hablase ni siquiera del tema y os contase, pues yo que sé, la última mamandurria feminista. Pues no procede. Y es que la crisis del coronavirus pues ya ha sido declarada una pandemia según la OMS, y en España en concreto pues Madrid sería el foco principal, que es donde yo vivo. ¡Uii! Y ya el 12 de marzo la Comunidad de Madrid había recomendado a la gente que se confinase en su casa para evitar el contagio. Y además desde el lunes por la noche hasta el jueves pues tuve leves síntomas de gripe, catarro, resfriado. Afortunadamente ya estoy bien. ¿Qué fue aquello? ¿Coronavirus? ¿Resfriado estacional? Pues nunca lo sabremos. La cosa es que ya me encuentro bien, toco madera, y durante este tiempo pues también pude trabajar con normalidad, así que suerte la mía. Aunque todavía si me asomo por la ventana veo que hay algunos que están haciendo vida normal, lo cual visto lo visto y sabiendo lo que hay pues es un poco una puta locura. Los españoles aislados en Italia bajo control policial ya nos advertían que no nos lo estábamos tomando suficientemente en serio. Las noticias que nos llegan desde Italia son que ya ha habido más de 1000 muertos, la sanidad está colapsada y los sanatorios están desbordados. ¿Qué es lo que está sucediendo en Italia? ¿Por qué tanta gente estaba muriendo? Luis del Pino nos lo explicaba en un hilo que era bastante interesante. Esto es lo que habría sucedido en Lombardía. Estas serían las gráficas del número de infectados totales, estas la del número de muertos diarios y esta la tasa de mortalidad. Y hasta febrero la situación habría estado más o menos controlada, con una tasa de mortalidad baja, que era alrededor del 3%, y un número bajo también de muertes diarias. ¿Y qué pasa? Pues que a principios de marzo empieza la saturación de hospitales y la tasa de mortalidad comienza a subir. El 8 de marzo el número de muertos se dispara por encima de los 100 diarios y entonces se empiezan a aplicar mecanismos de triaje, que básicamente es que como no hay capacidad para atender a todos los pacientes, los agentes sanitarios se ven obligados a elegir. Que tela lo que tiene que ser esto para los agentes sanitarios, que es básicamente dejar morir a los enfermos más ancianos y con patologías más graves. La gente no muere por la letalidad del coronavirus, la gente muere porque no se les puede atender, porque hay un colapso del copón, lo que hace que la tasa de mortalidad se dispare por encima del 8%. Y ya hay noticias con vídeos muy jodidos, como el testimonio de uno de los actores de Gomorra atrapado en su casa con el cadáver de su hermana muerta por el virus, desatendida por el colapso de los agentes sanitarios y de emergencia. Que no voy a poner el vídeo, pero que te cagas si lo ves. Y parece ser que España va una semana por detrás de Italia, así que Dios nos pille confesaos. Y parece que los países que más se tomaron en serio la movida y que impusieron pues un control duro de fronteras son los que menos le está afectando la crisis. Ejemplos como Hungría, Croacia o Rusia, donde pese a las dimensiones del país y el emplazamiento geográfico entre China y Europa, hace 2 días presentaba poco menos de 45 casos, aunque en las últimas horas parece que se habrían registrado 11 más. Veremos en lo que queda. Las medidas de contención en Rusia también estarían siendo un tanto brutales, ¿no? Y hay penas de hasta 5 años por violar la cuarentena. En cualquier caso, en situaciones de emergencia sanitaria, pues un control férreo de fronteras pues puede ayudar a contener los focos de infección, lo cual no tiene nada que ver ni con ideologías, ni partidos, ni derechas, ni de izquierdas, ni nada de esto. Me imagino que los portavoces parlamentarios que hace 2 semanas hablaban del pseudo periodismo de los reporteros con mascarilla, del clickbait de vamos a morir todos, y señalaban el cierre de fronteras como estrafalarias ideas de la extrema derecha para lo que era una gripe menos agresiva que la de todos los años, el mismo que decía que era una exageración, ¿no? Que en las portadas y en las tertulias el coronavirus corría desbocado y es una peligrosísima pandemia que causaba pavor, mientras en el mundo real el coronavirus estaba absolutamente controlado en España. Pablo Echenique, cuando tu cerebro también va en silla de ruedas. Me imagino que estos estarán esperando a que todo se calme para presentar su dimisión. Desde el Ministerio de Sanidad también anunciaban que si uno iba a una zona de riesgo, uno podía hacer vida normal, que no pasaba nada. Y que bueno, si tras 14 días no tenía síntomas, pues no era necesario tomar medidas. Hashtag coronavirus España. Pues bueno, resulta que después de 14 días sí que hemos presentado algunos síntomas, vaya. Y que la cosa pues sí que era para preocuparse un poquito más. Y voy a leer la crónica de lo sucedido a partir de una noticia del New York Times, periódico con una editorial de izquierdas y poco sospechoso de partidista en España. Dice así: España se convierte en el último epicentro de coronavirus después de una respuesta vacilante. El gobierno declaró el estado de emergencia el viernes, días después de que permitiese reuniones masivas en la capital y los casos aumentaran a 4.200. El fin de semana pasado, unas 120.000 personas marcharon por el centro de Madrid para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Unos 60.000 aficionados de fútbol llenaron uno de los estadios más grandes de la ciudad y 9.000 partidarios de Vox, el tercer partido más grande de España, se reunieron dentro de una antigua plaza de toros. Ahora España tiene el segundo número más alto de infecciones de cualquier país europeo, después de Italia, superando las naciones más grandes de Francia y Alemania, y se enfrenta al contagio de propagación más rápido del continente. Entre el pasado fin de semana y el viernes,
el número de casos en el país se disparó de varios cientos a 4.200 con 120 muertos y el primer ministro advirtió que el número de casos podría llegar a 10.000 la próxima semana. Eso le daría a España una de las tasas más rápidas de contagio de coronavirus en el mundo. Soy español, ¿a qué quieres que te gane? Y aquí es básicamente donde el bocachanclismo de muchas personalidades tuiteras y de líderes del faranduleo pues quedó en evidencia, con actrices por ejemplo como Anabel Alonso haciendo un contador de víctimas de la violencia machista contra víctimas del coronavirus en España. Violencia machista 14, COVID-19 0. Todos los titulares siguen siendo para el segundo. ¡Uy! Eres tonta. Y se ve que a Anabel Alonso se le ha olvidado seguir actualizando el contador. No te preocupes que ya te lo hago yo, simpática. Unas redes sociales que básicamente junto a la inacción del gobierno pues remaban en la dirección de que esto era una gripe y de las flojas. Incluso esta nueva cuenta edgy y rompedora, ¿no?, que habría salido en Twitter haciéndose pasar por el mismísimo coronavirus, escribía el 8M de forma solemne lo siguiente: hoy es día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y si no lo digo reviento. El machismo mata más que cualquier virus. Bueno, resulta que no. Hay que ver cómo estarán las cosas para que ni el propio coronavirus se aclare. Y es que es ahora, precisamente, cuando todas estas alertas antifascistas, todas estas alertas climáticas, ¿no?, y las alertas por terrorismo machista, pues quedan más en evidencia. Y ponen de relieve toda la chusca demagogia que había detrás cuando se compara, por ejemplo, con una alerta real como la que estamos viviendo. Sería un buen momento para recordar que hace unos meses Compromís estaba pidiendo al gobierno que declarara el estado de excepción por terrorismo machista. Darle vueltas ahí un poco, ¿no? En momento, yo creo, de empezar a preguntar por qué cojones estamos gobernados por anormales. Por su parte, Unidas Podemos y el gobierno han cerrado filas en torno a la manifestación del 8M y nos dicen que es que no había indicios. ¿Quién lo podía imaginar? No había indicios. No había. Había putas evidencias. Eso es lo que había. Y es que las marchas del 8M se celebraron en contra del criterio de la Agencia Europea. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades llama a evitar actos multitudinarios innecesarios en países en los que se registren contagios locales. Ya el 28 de febrero, la OMS elevaba a muy alto el riesgo de propagación del virus. Y el 7 de marzo, a las 10:30, Madrid ya tenía 174 infectados. Al día siguiente serían más de 800. Qué cosas, vaya. Aún así, claro, los de Irene Montero es que tenían que celebrar la marcha del 8M sí o sí, ¿no? En honor a la famosa ley express del mismo nombre que nos habían preparado para celebrar el Día de las Mujeres. Había que hacerlo. A los pocos días, Irene Montero dio positivo por COVID-19. Vaya, no me lo esperaba. What a surprise. Y ayer Pablo Echenique seguía echando balones fuera. El 8M se juntó mucha gente en partidos de fútbol, conciertos, teatros, misas y en un evento multitudinario de Vox. Cuando veo a uno que solo habla de la manifestación feminista, pienso que eso quizás revela que el contagio de la epidemia no es precisamente lo que más le preocupa. A este señor, de verdad, que si Twitter le cerrase la cuenta le haría un favor. A él y a su partido. Y voy a contestarle lo mismo que le contestó Juan Soto Ibars. Vosotros estáis en el gobierno. Vox no está en el gobierno, la gente que fue al fútbol no está en el gobierno, la gente que fue al cine, la gente que se reunió con otras gentes no están en el gobierno, sois vosotros. Si toda esta gente estuvo en todos estos sitios es porque vosotros, con más información que nadie, lo estabais permitiendo. Siendo además el 8M la única de todas estas concentraciones y además la más masiva, la única que se estaba promocionando e instando a ir desde el mismo gobierno. Que sí, que los de Vox también es para darles a todos de comer aparte y darles una colleja en fila india así según pasan, porque después del acto de Vista Alegre, Ortega Smith dio positivo por COVID-19 y luego Santiago Abascal. De juzgado también lo de Vox, sí. Y después de lo de Vista Alegre tampoco tengo demasiadas esperanzas de cómo estos habrían gestionado la crisis. Pocas expectativas tendría ya. Aunque estos por lo menos sí que tuvieron un poquito de decencia y pidieron perdón al día siguiente. Y asumieron responsabilidades por haber creído al gobierno. Que fíjate tú, pobrecillos Vox, ¿no? Que para una vez que ya estaban empezando a confiar en el gobierno, ¿no? Cuando ya se estaban ganando su confianza, van y les pinchan el globo. Pero una cosa sí que es cierta, que es que aunque actuasen de la forma más irresponsable posible, ellos no son el gobierno y no tienen la misma responsabilidad. No la tienen. Y estoy absolutamente convencido de que esta situación, por desgracia, es algo que le hubiese venido grande a cualquier gobierno. Y a todos les habría desgastado y posiblemente destruido. Y es que desde hace un siglo no nos hemos enfrentado a una crisis biológica como esta. Pero la inacción / negligencia del gobierno en las primeras semanas de la infección, desde luego les ha asegurado su condena. Este ahora mismo es un gobierno de muertos vivientes. Ojo, un gobierno de muertos vivientes con el que debemos cerrar filas y desearle lo mejor en la gestión de la infección durante las próximas semanas, meses o lo que dure esta vaina. Por nuestro propio bien. Pero que va a salir de esto herido de forma crítica, pero con total seguridad una vez las cosas hayan pasado. No quepa duda. En el momento que se empiecen a exigir responsabilidades es que van a caer. Por otra parte, pues me parece de justicia señalar a los que lo están haciendo algo bien. En Madrid, tanto las medidas del gobierno local como del autonómico están siendo de lo mejor que estoy viendo estos días. ¿Cómo será la cosa para que hasta el presentador de La Sexta Noche diga que el alcalde Almeida lo está haciendo bien y que es de justicia decirlo? Hostia, es que lo tienen que estar petando. Desde la Comunidad de Madrid han creado una única área sanitaria, uniendo los 34 hospitales públicos y los 68 privados bajo el mando de la Consejería
Consejería de Sanidad, y tanto el ayuntamiento como la comunidad se han mostrado partidarios de que efectivos como la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que por cierto es una de las mejores del mundo, pues colaboren con esta crisis. Por cierto, una lástima que hace 9 meses Pedro Sánchez disolviese la unidad militar dedicada a levantar hospitales de campaña, que es cierto que no se podía imaginar lo que iba a pasar, pero es que también es mala suerte, macho. Así que nada, crucemos los dedos a ver qué tal se dan los próximos días. Decir también que se ha hecho tendencia el hashtag madrileños irresponsables o madrileños go home, que me toca bastante las gónadas. Y es que como siempre en momentos de crisis pues el colectivismo y la xenofobia hacen de las suyas. Y gente de otras regiones pues se rasga las vestiduras, ¿no? Ante el comportamiento humano de la gente que vivía en Madrid y que huía despavorida del foco de contagio. Como si las gentes de cualquier otra localidad pues hubiesen actuado de forma distinta en una situación de pánico y desconocimiento en general. Efectivamente, la gente que ha salido y está saliendo de la Comunidad de Madrid está actuando mal y está ayudando a esparcir la pandemia por toda España. Eso es así. Ese mismo comportamiento es, entre otras cosas, el que trajo el virus a España cuando todos los Erasmus y los españoles que vivían en Milán, por ejemplo, volvieron a España cuando en Italia las cosas empezaron a ponerse feas. ¡Uy, qué feas están las cosas en Italia, chiqui! ¡Vuélvete a casa! En su gran mayoría es eso. Pero es que la gente, en situaciones como esta, pues va a actuar así y es indispensable que las autoridades pues tengan un plan de acción claro y contundente para evitar la propagación. No de bueno depender de la buena voluntad y la responsabilidad de las personas cuando están muertas de miedo. Porque la gente no tiene ni idea, la gente está asustada y la gente tiene como reacción natural huir del foco de peligro. Y eso hay que asumirlo. Ponerse a señalar a chavales andaluces que vuelven a casa porque tienen miedo, pues no tiene ningún sentido. Y me hace mucha gracia porque es que lo que estoy viendo en Twitter, ¿no? Muchos de los que escriben esto de madrileños irresponsables o madrileños go home son los mismos, ¿no? Que luego se envolverían en esta solemne solidaridad cuando hay, por ejemplo, una crisis de refugiados. Cuando nosotros en el fondo sabemos que las cosas pues no nos van a afectar y ni nos va ni nos viene, ahí sí que somos todos la hostia de solidarios. Oh, claro, no, ningún ser humano es ilegal. Wow, refugees welcome, of course. Pero cuando hablamos de una alarma seria y de una pandemia de la que está muriendo gente, ahí sí que ya ni te me acerques, y me respiras a 100 metros de mí. Por favor, gente, o sea, tened un poco más de altura, ¿no? Salíos de esta dinámica y este relato de madrileños malos, murcianos buenos. No ayuda, en serio. Probablemente se nos vienen unos días muy duros las próximas semanas y es necesario que todos rememos en la misma dirección. Y la estupidez humana es muy peligrosa, sobre todo en situaciones de pánico y de alarma. Y ahora mismo tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para sacar esto adelante. El hashtag quedaros en casa es la única cosa útil que se ha producido en las redes sociales los últimos días. La única. Y es una consigna que deberíamos respetar todos en España. Todos, sobre todo por nuestros mayores y la gente vulnerable. Eso de, es que en mi zona casi no hay casos, me voy de fiesta. No, en tu zona también va a haber un foco de infección y va a haber casos. Lo que pasa es que ahora pues pueden no mostrar síntomas. No seas imbécil. Yo tengo un abuelo de más de 80 años que lleva toda su vida arrastrando una enfermedad pulmonar y soy consciente que es responsabilidad de todos que él pueda superar esta crisis. Hagamos todos, por favor, un esfuerzo como país, que ya habrá tiempo de exigir responsabilidades y muchas, porque habrá que exigir responsabilidades. Muchas y muy serias y se pedirán, pero ya habrá tiempo para eso, dado que nos toca es ser responsables y pensar en nuestros mayores y en la gente vulnerable. Estad a la altura, chavales. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Muchas gracias a la gente que me sigue, muchas gracias a la gente que me apoya, a los que compartís mis vídeos, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias. Van a ser unos días de quedarnos encerrados en casa, así que van a ser unos días que podemos aprovechar para leer. Yo tengo aquí Maps of Meaning traducido al español de Jordan Peterson, al que le voy a hincar el diente. Y si esto va para largo, también me voy a poner con Ayn Rand, que la tengo pendiente, tanto La rebelión de Atlas como El manantial. Os dejo enlaces en la descripción si queréis que empecemos un club de lectura. Y nada más, los últimos días estoy bastante activo por Instagram por si queréis seguirme. Y ya os iré contando lo que pasa los próximos días. Por ahora no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.